Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta clase de optimización de operaciones. Y para esta semana hablaremos de lo que es la definición de los pronósticos, tendremos unos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Entonces cuando hablamos de pronóstico, ¿qué viene siendo? Encontramos pronósticos de selección experta, de modelos simples, ajuste a la curva, pronósticos de bajo volumen, nuevos productos, de modelos de eventos. Los pronósticos básicamente que es una recolección de datos que me permiten que yo pueda proyectar o más o menos diagnosticar un futuro, ya sea en una área de producción, ya sea en una área de ventas, ya sea en una área de marketing, ¿cierto? Entonces podemos hacer pronósticos en lo que es la finanza, la mercadotecnia y la manufactura. Hablaremos de qué es un estudio de mercado, que es una parte también para poder generar o analizar el mercado y poder de esa forma definir qué tanto puedo producir. Entonces, hablaremos de las ventajas que se realizan o que existen cuando hacemos un estudio de mercado, los factores externos que lo vimos la clase pasada, los factores internos que lo vimos la clase pasada también, ¿cierto? Tenemos que hablar de qué es la oferta, qué es la demanda, porque eso también nos permite que nosotros podamos pronosticar o diagnosticar más o menos cuánto podemos producir dependiendo de la demanda y dependiendo de la oferta. Veremos cómo reconocer la famosa curva de la demanda, cuando una demanda tiene un movimiento positivo, tiene un movimiento negativo, cuando se me desplaza hacia la derecha, cuando se me desplaza hacia la izquierda. Hablaremos de lo que es los pronósticos, ¿cierto? Básicamente me dice que los pronósticos pues me permiten revisar datos históricos que con frecuencia ayudan a comprender el mejor patrón de las ventas pasadas para poder solventar y poder tener una mejor venta en el futuro. Entonces hablaremos de las características de los importantes datos de los pronósticos, todo lo que tiene que ver con exploración de patrones, con recolección de datos pasados, con datos consistentes, periódicos, ¿cierto? Confiables, precisos, para poder diagnosticar o que el resultado de ese pronóstico sea muy aterrizado a la realidad. Hablaremos de, bueno, hoy en día existen diferentes formas de sacar pronósticos, la más básica es el Excel, pero pues hay otros paquetes de cómputo para poder sacar pronósticos, entonces hablaremos de cada uno de ellos, las técnicas de proyección de mercado, cómo yo selecciono el método de pronóstico deseable para mi área. Tenemos tipos de pronósticos a corto plazo, a mediano, que según el entorno pues se puede ser de micro o puede ser macro, según el procedimiento empleado puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo. Entonces nosotros nos basaremos en lo que es según el procedimiento empleado. Entonces vamos a hablar de lo que es el cualitativo y el cuantitativo. Entonces en los métodos cualitativos pues vamos a hablar de lo que es el método de juicios, qué ventajas tiene, qué desventajas, análisis de series de tiempo, métodos casuales, vamos a hablar lo que es la descomposición clásica de la serie, ¿cierto? Cómo podemos en una gráfica ver cuando tenemos una tendencia, cuando tenemos un ciclo, cuando tenemos una gráfica estacional o una gráfica aleatoria dependiendo pues de la productividad. Vamos a seguir analizando lo que es la serie de tiempos. Después vamos a hablar de lo que es el promedio simple, ¿cierto? Que es uno de los promedios más comunes con los que uno normalmente hace pronósticos y se pueden hacer pues en Excel. Entonces vamos a ver cómo se hace la fórmula en Excel. Entonces vamos a los ejemplos, unos pequeños ejemplos para que podamos ver cómo podemos definir un promedio móvil simple. Después hablaremos de lo que es el promedio móvil ponderado, que también es muy común, ¿cierto? La respectiva fórmula. Y vamos a poder también evidenciar cómo ese promedio móvil me permite que yo pueda diagnosticar una venta o pronosticar una producción futura dependiendo de lo que normalmente se ha visto en el mercado. Después de eso, pues hablaremos de qué son las ventajas, las desventajas de tener un promedio móvil ponderado y por último, pues llegaremos a nuestras pequeñas conclusiones. Entonces, esta clase va a ser muy dinámica, chicos. Los espero con mente abierta para nuestra cuarta clase. Chao, chao.